Muy buenas tardes o buenos días, según el momento en que estén escuchando este vídeo. Me llamo María Jesús Horta y trabajo en el Departamento de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad de Estambul. Antes de comenzar con mi ponencia, quería dar sobre todo las gracias a la organización del Congreso por haberme permitido participar online y sobre todo a Ana Isabel y Catarina por haberme ayudado a resolver todos los problemas. Bueno, como ustedes habrán podido ver, mi ponencia se titula Conferencia Resignación, Heroísmo y Hermandad Femenina en dos mujeres, la segunda novela que escribió Gertrudis Gómez de Avellaneda. Esta novela empezó a publicarse por entregas en 1842 en Madrid y fue la segunda novela que publicaba la escritora después del éxito bastante importante que había tenido Sap. Sin embargo, aunque se incluye, igual que Sap, en el movimiento romántico que estaba totalmente en boga en aquellos momentos, va a tener algunas características específicas que la hacen un poco especial. ¿Cuáles son estas características? Bueno, en primer lugar, Dos mujeres encaja en la idea muy romántica de que existe un yo apasionado que debe ser totalmente libre. En el romanticismo, este yo apasionado y libre defendía que los hombres podían intentar cualquier cosa que pretendieran, que desearan. Sin embargo, era bastante diferente con respecto a las mujeres. Las mujeres debían ser meros objetos pasivos que tenían que estar, digamos, ahí esperando el amor o cualquier otro deseo que llegara por parte de los hombres. Hubo una serie de mujeres que empezaron a rebelarse contra esta idea, entre las cuales podemos encontrar a Gertrudis Gómez de Avellaneda, y que defendían que también las mujeres podían ser seres independientes, libres, que intentaran conseguir sus propios deseos. Sin embargo, la mayoría de estas mujeres, que fueron las primeras que generalmente empezaron a escribir no solo novelas, sino también como periodistas en periódicos, en revistas, y que defendían la emancipación femenina, en general eran consideradas por el ambiente literario de esa época y social como no mujeres, como mujeres monstruosas, en el sentido de que no encajaban en el ambiente que se pretendía, en el estereotipo femenino que se pretendía en esos momentos. Tengamos en cuenta que tanto en España como en casi prácticamente toda Europa, en esa época el liberalismo ya estaba triunfando, pero el modelo social liberal potenciaba en general un modelo de mujer muy similar al que había habido en el antiguo régimen, es decir, una mujer pasiva, con poca imagen en la vida pública. Estas mujeres, como digo, que eran vistas como hombres hasta cierto punto, como la pasó a la propia Avellaneda, ya que no se consideraba normal que pudieran ser escritoras, eh, y que defendieran la emancipación femenina, intentaron un modelo, como digo, distinto de mujer. En este modelo, ellas pretendían unificar hasta cierto punto, que es algo que también vamos a ver en la novela, dos soluciones posibles a esta imagen femenina. La solución típica que se había potenciado desde el romanticismo masculino era la resignación. Las mujeres tenían que asumir el papel que se les había concedido y lo único que les quedaba, en caso de que no estuvieran contentas, era resignarse. Sin embargo, otras mujeres, entre las que podemos contar a Avellaneda, piensan que también es posible el heroísmo. Un heroísmo además no destructivo, no tendente a la muerte, como era bastante típico en el romanticismo, ya que muchos héroes no conseguían cambiar la realidad, sino más bien lo contrario, un heroísmo militante, que lo que intenta es conseguir la emancipación femenina y cambiar las normas sociales existentes hasta ese momento. En esta novela vamos a ver estos dos elementos mezclados, pero se van a convertir en un único elemento, porque Avellaneda lo que hace es construir un binomio
en el que une la resignación tradicional típica de las mujeres con el heroísmo y va a construir unas protagonistas. Las dos mujeres de su novela van a ser dos protagonistas que podríamos calificar de heroínas resignadas, porque no solo luchan por por ser diferente, por conseguir otras cosas, sino que al mismo tiempo se resignan a que la otra intente ser feliz y pueda llegar a algo. Es por tanto un heroísmo resignado, pero también solidario. Y esta es otra de las características de esta novela. Las mujeres protagonistas no van a luchar entre ellas, sino que van a solidarizarse, van a hermanarse y van a intentar ambas que la otra sea feliz, que la otra consiga lo que quiera, a pesar de que eso suponga su propio tristeza, ¿no? Su propio muerte. Eh, ¿Cuál es el tema de Dos mujeres? Bueno, pues aparentemente es un folletín sentimental típico. Hay un triángulo amoroso, está Carlos Silva, que es un muchacho muy joven que acaba de volver a su ciudad después de estar una serie de años estudiando en París, que se va a casar con su prima, un matrimonio que ya estaba previsto por los padres de ambos, pero que felizmente tanto para Carlos como para su prima Luisa se produce también por amor. Antes se enamoran, antes de casarse. En un primer momento el matrimonio vive feliz. Luisa es una chica que no ha salido nunca de Sevilla, que tiene una educación muy tradicional, muy limitada también, como era típico en la alta sociedad y en la sociedad burguesa de España y de muchos otros países en aquellos tiempos. Pero ella no se siente limitada, se siente feliz y contenta por su matrimonio. También su marido es fiel y no se siente obligado al matrimonio, sino que, como digo, se ha casado enamorado. ¿Cuándo empieza a derrumbarse esta felicidad? Bueno, pues cuando Carlos tiene que partir a Madrid para solucionar unos problemas de la familia, unos problemas burocráticos, y allí conoce a Catalina. Perdón. Catalina es una condesa que tiene una cierta relación familiar con la familia de Carlos y que es una mujer totalmente independiente, viuda, que ha heredado la fortuna del marido y que la maneja además con bastante juicio, eh, totalmente independiente en el sentido de que no le importa en absoluto lo que la sociedad comente de ella, pero que al mismo tiempo es la imagen de la típica mujer fatal. Eh, Cuando Carlos se da cuenta de que, a pesar de seguir enamorado de su mujer, está también enamorado de Catalina y empieza una relación con ella y el triángulo se forma, es el momento en que la novela debería haberse convertido tal vez en algo mucho más típico, tópico, más estereotipado. Sin embargo, Avellaneda nos va sorprendiendo desde el principio. En un primer momento, la primera sorpresa sería que Carlos no es infiel a su mujer, o por lo menos procura no serlo durante mucho tiempo, y que Carlos está enamorado de ella y no es un tarambana ni una persona que se ha casado con ella simplemente por motivos económicos, por ejemplo, o por el mandato de su familia. Pero otra diferencia interesante es que Carlos es un personaje muy pasivo, mientras que en el romanticismo eran los hombres los que, bueno, corrían aventuras y motivaban el argumento de las novelas. En esta novela es lo contrario. Carlos es una persona muy indecisa, que nunca toma decisiones por sí solo y que difícilmente consigue organizar su vida. Mientras que las otras dos mujeres que están a su alrededor, perdón, Luisa y Catalina, son totalmente activas, son las que van a cambiar su vida y van a intentar manejar el argumento de la novela. Este, como digo, es el segundo elemento diferente que Avellaneda incluye en la novela. Eh,
Hay otro elemento muy interesante y es que aunque en un primer momento Luisa y Catalina parecen responder a los dos arquetipos típicos de mujer que se veían en el romanticismo burgués liberal de esa época, es decir, Luisa es la perfecta casada, el ángel del hogar, una chica muy religiosa, muy tradicional, que hace todo lo que en principio dice su familia, y Catalina, todo lo contrario, es una mujer muy libre, emancipada, libre también económicamente, que no le importa el que dirán y que, bueno, pues da esa imagen de mujer fatal. Como digo, aunque parece que en un primer momento Avellaneda sigue esos arquetipos, en realidad lo que está haciendo es destruirlos. En un primer momento la imagen es la imagen típica, pero después vemos cómo ambas mujeres van evolucionando. La evolución de Luisa tal vez sea la más fuerte y podríamos decir hasta cierto punto que es una especie de Bildungsroman incluido dentro de, del- de la novela romántica. Luisa, en el momento en que es consciente de que su marido la está engañando, empieza a actuar como una mujer independiente, que toma sus propias decisiones, que madura, que crece y al final de la novela se va a convertir en un personaje casi tan importante o tan independiente como Catalina, aunque a nosotros, si hacemos una lectura superficial, no nos lo parezca. Catalina, por el contrario, que era la mujer emancipada, también tiene una serie de características positivas que en aquellos momentos no eran típicas, digamos, en un personaje tan arquetípico, tan negativo, si hubiera sido una novela escrita por un hombre, posiblemente. Además, Catalina también evoluciona y en el momento en que se enamora de Carlos pierde parte de su independencia, se hace más dependiente de él, aunque siempre va a mantener un elemento fuerte de carácter, ya que pretende tratar a Carlos y que Carlos la trate a ella de igual a igual. El problema de Catalina va a surgir sobre todo cuando se dé cuenta de que está embarazada y tenga que plantearse qué hace con su futuro. Seguir a Carlos, intentar tener un hijo con él y que parezca que es un hijo legítimo, aunque en realidad nunca lo será, o dejarle el espacio a Luisa e intentar que el matrimonio se reconforte mutuamente, se reúna otra vez y quedarse ella fuera con su hijo ilegítimo. Este es uno de los problemas de la novela y tal vez es el momento en que Avellaneda nos parece que se muestra más tradicional. El momento en que Catalina decide suicidarse para evitar que su hijo sea un hijo ilegítimo toda la vida y que Carlos tenga que decidir entre ella y Luisa, es tal vez un momento, como digo, bastante estereotipado. Eh, Da la sensación de que después de haber luchado por una determinada emancipación femenina, finalmente Avellaneda decide resolver la novela con un final feliz típico de las novelas tradicionales de esa época. Catalina se suicida, de esa forma tanto ella como su hijo mueren, desaparece el problema, digamos, y Luisa consigue quedarse con su marido. Este final, que en un primer momento, como digo, parece un final tradicional, incluso muy a favor de una serie de mensajes religiosos, ya que Catalina significaría la tentación, la mujer mala, digamos, que ha conseguido que Carlos pierda el rumbo, y esta muerte sería un poco el castigo por su pecado. En realidad no lo es así. Esta muerte es una muerte muy simbólica. Catalina se suicida en su casa, que es un ambiente típico femenino, el lugar en el que debía estar la mujer, lo cual ya de por sí nos indica que, bueno,
parece que Catalina ha cambiado su forma de pensar, pero en realidad, como digo, no es así. Esta muerte es una muerte que no solo se hace en su propio beneficio, en el sentido de que su hijo nunca sea ilegítimo, sino que también está pensada en el beneficio de Luisa. Catalina se solidariza con su oponente o por lo menos con su aparente oponente, y intenta dejarle el espacio libre. No lo hace por Carlos, sino que lo hace por Luisa. Pero resulta que también existe la solidaridad contraria. Luisa, que ha conocido a Catalina unos días antes y que frente a todo lo que hubiéramos podido pensar o idear antes de esta escena, no se muestra o no tan activamente contraria a Catalina como hubiéramos podido esperar. Eh, Luisa también se solidariza con la amante de su marido, se da cuenta de que ella nunca más va a ser feliz con Carlos porque se siente traicionada, ha perdido la lealtad de su marido y gracias a eso su amor por él ha muerto. Entonces piensa que lo mejor que puede hacer es resignarse con ese heroísmo resignado del que hablábamos al principio y ponerle en bandeja a Catalina una solución que al menos haga que ella sea feliz. Y intenta a solucionar el problema, ya que Carlos ha sido enviado a una embajada en el extranjero, intentando que Catalina marche con él y, bueno, pues al menos en ese país figure como su mujer legítima y su hijo también así sería su hijo legítimo y quedarse ella en un segundo plano. Es decir, ambas mujeres piensan en la otra a la hora de solucionar el problema. No están pensando en ellas mismas, ni siquiera en Carlos, sino que están pensando en cómo esa otra mujer puede ser feliz y en cómo, ya que ellas no lo son, pueden ayudar a que la vida con Carlos de la otra mujer funcione. Aquí es donde vemos ese heroísmo resignado y sobre todo, estamos viendo cómo la solidaridad femenina funciona y ayuda a que la otra mujer sea feliz. Desgraciadamente el final no es así. Catalina muere y Luisa tampoco resulta, a pesar de que se va con su marido a la embajada en el extranjero, tampoco resulta ser feliz porque, como digo, ella ya se ha sentido traicionada por Carlos y nunca jamás va a estar enamorada de él. Pero, en mi opinión, esta es la parte fundamental de la novela. El capítulo final en el que la amiga de Catalina, Elvira, que era hasta cierto punto también su aprendiz de emancipadora, visita con sus hijas la tumba de Catalina y les promete contar lo que pasó, y el momento en el que el narrador explica que el matrimonio no es la solución de las mujeres, que el matrimonio no funciona porque muchas de ellas no van a lograr ser felices aunque mantengan el papel tradicional que se les pide, es un momento crucial en la novela. Es el momento en que Avellaneda nos muestra cuál es el objetivo fundamental y es contar a sus lectoras, porque yo creo que este libro estaba pensado fundamentalmente para que fueran leídos por mujeres, cómo pueden intentar rebelarse contra ese destino y pueden intentar otras soluciones. El hecho de que esta rebelión termine mal no implica, en la novela, por supuesto, no implica que siempre tenga que ser así. Si partimos de la base de que el objetivo de esta novela era un objetivo didáctico, pensado para crear la emancipación femenina y sobre todo la solidaridad entre las mujeres, entonces es bastante incomprensible por qué Avellaneda decidió retirar esta novela de sus obras completas cuando hizo la recopilación final para publicarlas. ¿Cuál es la causa de que quitara a esta novela? Bueno, ya tenemos en el prólogo de la novela, ya tenemos un momento en el que la propia Avellaneda se está justificando y dice que ella no ha escrito la novela para dar
una enseñanza ni que tiene ninguna carga política. En mi opinión, por supuesto, esto es un subterfugio que utiliza Avellaneda simplemente para no asustar, digamos, a los lectores, permitir que mayor número de mujeres puedan leerlo. Pero entonces, como digo, ¿por qué quitó esta novela de sus obras completas? Bueno, en primer lugar, no es la primera novela que eliminó. También quitó Asap y quitó una novela histórica que era What Timothy. En mi opinión, las tres fueron eliminadas por el mismo motivo. Las tres habían sido novelas rompedoras, cada una desde un punto de vista diferente, y habían tenido algunas críticas negativas, tanto en Cuba como en algunos ambientes conservadores españoles. Las novelas criticaban tanto el nacionalismo en boga en esos momentos como la sociedad liberal que se había potenciado y la imagen típica que debían dar las mujeres. Potenciaban también la abolición de la esclavitud y potenciaban la emancipación de la mujer. Todos estos elementos eran bastante rompedores y muy importantes en los primeros años en los que Avellaneda comenzó a escribir. Pero el momento en que Avellaneda publica sus obras escogidas a finales ya de la década de los 50, Avellaneda ella misma ha cambiado mucho, se ha convertido en una mujer más conservadora, ha eliminado de casi todas sus futuras novelas estos elementos rompedores, aunque sigue incluyéndolos en muchos de sus artículos periodísticos, y posiblemente pensó que estas novelas podían darle una imagen que ya no encajaba con lo que ella pretendía en esos momentos. Ella había sufrido una serie de tragedias familiares y se había convertido en un personaje real, mucho más acomodado a las normas sociales de esa época. Este fue tal vez, en mi opinión, el motivo por el que eliminó dos mujeres de sus obras completas y, desgraciadamente, esta fue la causa de que esta novela fuera muy poco leída hasta hace relativamente poco tiempo. Pero no debemos olvidar que el título original de Dos mujeres era Dos hermanas y que la idea fundamental de Avellaneda cuando lo escribió fue unir a esas heroínas resignadas mediante la solidaridad, crear una serie de redes femeninas que funcionaran y que ayudaran a unas y otras a convertirse en mujeres más libres y más emancipadas. Muchas gracias por escucharme. Espero que tengamos la ocasión el día 23 de febrero de comentar esta ponencia en caso de que tengan alguna pregunta o alguna duda. Y bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias por haberme permitido participar en el Congreso.